bienvenidos una vez más a Panorama Empresarial. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. También enviamos un saludo muy especial a los que nos siguen a través de la internet por nuestro enlace canal.univalle.edu.co. Hoy vamos a iniciar nuestro módulo de emprendimiento social. Este que se caracteriza por conducir a la transformación, al desarrollo, que tiene como foco el ser humano. Pero quiero que conozcan a nuestro invitado, él nos ayudará a entender cómo funciona este tipo de emprendimiento, cuáles son sus dificultades y también cuáles son sus fortalezas. Quiero que lo conozcan, él es el profesor Harrison Martínez, él es sociólogo, politólogo de la Universidad del Valle, magíster en Administración de Empresas con especialización en Gerencia Social y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la capital de la República. Profesor Martínez, bienvenido a Panorama Empresarial. Gracias, Lady, muchas gracias por la invitación al programa y a los televidentes que siguen permanentemente este valioso programa del canal universitario. Así es, que están conectados con Panorama Empresarial. Profesor, vamos a hablar del emprendimiento de tipo social, pero primero tenemos que tener unos conceptos claros. ¿Qué es sociedad? ¿Cómo se maneja el concepto social? ¿Qué es desarrollo? ¿Y cómo se relacionan estos términos entre sí? Indudablemente hablar del emprendimiento social pues parte de considerar la importancia del ser humano en su vida social. Los seres humanos hemos permanentemente vivido en colectivo y en esa vida colectiva nos ha permitido resolver múltiples necesidades, resolver múltiples problemáticas, al tiempo que nos ha permitido constituir una serie de instituciones, normas, culturas, que es lo que permite vivir colectivamente, que es lo que nos permite vivir en sociedad. Profesor, y hablando de eso, entonces, ¿cómo podríamos definir el emprendimiento social? Bueno, Lady, el emprendimiento social hoy parte de considerar que esta vida en sociedad ha generado diversas necesidades, pero también diversas problemáticas. Para nadie es un secreto que la sociedad actual ha profundizado inmensas desigualdades y exclusiones. Estamos frente a una sociedad donde la riqueza se ha acumulado, donde importantes sectores de la población están excluidos de bienes y servicios y por lo tanto el debate actual nos lleva a pensar cómo innovamos, qué formas desarrollamos para garantizar una mayor inclusión y cohesión de esta sociedad. Y es ahí donde aparece un concepto relevante, un concepto importante en la actualidad, el emprendimiento social. Aquellas formas de hacer economía, del ejercicio económico, en que los individuos producimos, distribuimos, consumimos, pero también distribuimos una riqueza generada. El emprendimiento social entonces tiene como propósito fundamental un objetivo social que lleva a satisfacer necesidades, a satisfacer bienes y servicios, pero que también se propone no fundamentalmente la acumulación de la riqueza, sino la reinversión de esos excedentes que el ejercicio económico genera. Emprendimiento social tiene fundamentalmente un propósito social y no de la acumulación individual de la riqueza producida. Profesor, así que pensando en lo que usted acaba de mencionar, ¿el dinero pasaría a un segundo plano en el emprendimiento social? Pues vivimos en una sociedad donde los bienes y servicios circulan a través de un medio como es el dinero. El problema fundamental está en cómo el ejercicio económico, la acción del individuo de producir, de distribuir o consumir, tiene fundamentalmente una función social. Ya a partir de allí, esos excedentes, la generación del dinero como mecanismo, como medio, pues pasa a un segundo plano. Seguirá siendo el mecanismo, pero lo importante es la filosofía y el propósito con que se desarrollan estas empresas en el día de hoy. Profesor, usted acaba de hablar de propósito. ¿Qué tal si miramos uno de esos casos que tiene como propósito el objetivo social? Así que miremos de qué se trata. Cuando el sol empieza a resplandecer, esta es la vista que se tiene aquí, en Andoque, criadero de mariposas. La naturaleza habla. Quiero contarles que para poder disfrutar de las mariposas es indispensable el sol. Si el sol no está calentando, ellas no vuelan, no se aparean, no se reproducen, son animalitos solares, se cargan con el sol. A eso se les llaman heliófilas. Y las mariposas son insectos del orden de los lepidópteros.
Aquí en este sitio existen las plantas, las que están en el centro son las plantas hospederas, que es donde las maripositas hospedan sus huevitos, donde los depositan. Y están las plantas nectaríferas, que son las que tienen flores, de las cuales las mariposas se alimentan, por medio de su lengüita o espirotrompa. También hay fruta podrida, porque a ellas les gusta también la fruta podrida, les gusta el banano, el mango, todo en descomposición, son las encargadas de la polinización. Por eso nosotros no debemos acabar con la naturaleza, incluyendo a las mariposas, porque ellas hacen un papel muy importante en el medio. En Cali ya no hay casi mariposas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque no hay naturaleza, el hombre ha acabado con todo el ecosistema, ha acabado con las plantas. Ese es el principal enemigo de las mariposas, el ser humano. Porque aquí también hay avispas, abejas que son enemigas de ellas, las arañas, pero el más contundente de todos es el hombre. De las 3.500 especies de mariposas que existen en Colombia, en Andoque hay 15. Bueno, aquí vemos esta especie de esta mariposa que se llama amadrias. Es una mariposita negra con blanco. Vulgarmente se le dice rechinadora porque cuando vuela sus alitas hacen así. Y en ese momento está depositando sus huevos. Esa es una planta urticante que se llama amadrias. Y mira los huevitos de otra mariposa. En ese momento esas maripositas están apareándose, son de la familia de las anteos. El macho hace un vuelo para atraer a la hembra y ella, luego que se siente atraída, se pegan sus cuerpitos y pueden durar así un día completo apareándose. La hembra es la que tiene más fuerza y ella puede arrastrar al macho en vuelo. Después de que ya se sueltan, ella empieza a poner sus huevos, a depositar sus huevos. Las mariposas en estado adulto, además del néctar de las flores, se alimentan también de frutas en descomposición. Ellas usan su espirotrompa o probóscide para romper los frutos ya fermentados. En algunas ocasiones su espirotrompa es tan fuerte que es capaz de romper cadáveres, porque también es una fuente de su alimentación. Aquí esa mariposita se está alimentando de banano podrido. En este momento estamos en el pupario. Aquí la mariposa ya ha depositado sus huevos, nosotros los hemos recogido y los hemos llevado al laboratorio. Allá nacen las oruguitas y empiezan a comer y a comer hasta que se cuelgan y se convierten en estos que son los capullitos. Cada capullito es de un color diferente y de una morfología diferente. Todos lo que quieren es despistar a su enemigo, porque inclusive en ese estado tienen enemigos. Miren, una persona en el campo se encuentra o en la ciudad, se encuentra con esto y no va a pensar que aquí adentro hay una mariposita. Miren este dorado tan divino, y ella solo tiene unos pequeños movimientos abdominales, no le gusta que, mírala cómo se mueve. El color de la mariposa adulta no tiene nada que ver al color del capullo, es totalmente diferente. Por ejemplo, este capullito, la mariposa que alberga es una mariposa zapote, que se llama Dryas julia, y es zapote con negro, esto no tiene por ningún lado ni zapote ni negro. La labor social de Andoque ya es una realidad, trabajamos con las instituciones educativas de Cali y de sus alrededores, con toda la infancia, enseñándole a cuidar y a respetar la naturaleza. Y también trabajamos con familias beneficiarias de los proyectos de ONG como Carvajal, Fundación Codespa, Valle en Paz. Tenemos una gran cobertura con ellos, hacemos talleres de liderazgo, de emprendimiento, de manejo de residuos sólidos, de manejo de cómo hacer jardines verticales en espacios muy pequeños. O sea que el proyecto social, el trabajo social de Andoque ya es una realidad. Andoque lleva alrededor de 6 años trabajando en este tipo de emprendimiento. Profesor Martínez, ¿cómo lo considera usted aquí donde están promoviendo el amor por el medio ambiente, por la naturaleza? Indudablemente hemos podido observar una experiencia valiosa en la sociedad. Hoy hay diversos emprendimientos en múltiples campos, así como esta experiencia en el tema medioambiental, de la biodiversidad. También se encuentran múltiples experiencias en la prestación de servicios. Pero fíjate, Lady, que el tema del emprendimiento social cubre esta diversidad de expresiones y de formas en que la sociedad civil se organiza con un propósito social. El debate actual apunta a ver los emprendimientos sociales no solamente en la función o en la labor tan importante como la que vemos en materia del bienestar, del medio ambiente, de los servicios sociales, sino también en la capacidad del individuo de generar económicamente recursos.
obviamente con unos valores y unos principios éticos, de respeto también por el medio ambiente, de capacidad de inclusión y cohesión social, y por lo tanto encontraremos múltiples y diversas expresiones y experiencias como la que acabamos de ver. Profesor, hablando de variedad, ¿qué puede diferenciar o cuáles son las similitudes que hay entre un emprendedor normal y un emprendedor social? Bueno, la empresa social, uno podría decir que recoge aspectos valiosos del conocimiento y del emprendedor privado, de carácter lucrativo. La gran diferencia es su propósito esencial. Mientras la empresa privada tiene fundamentalmente un carácter y un papel de lucro, de acumulación de riqueza y capital, en la empresa social su propósito está dirigido a reinvertir socialmente los excedentes o el capital que se genera de su ejercicio. Sin embargo, ambos en su ejercicio empresarial recogen los avances del conocimiento de la administración, de las ciencias empresariales. Por lo tanto, un emprendedor social tendrá que ser tan innovador como un emprendedor privado. Por lo tanto, un emprendedor social tendrá que tener la capacidad de incorporarse en las lógicas de los mercados como un emprendedor privado. La gran diferencia es que en lo social, este actúa fundamentalmente con una profunda lógica y una ética en su comportamiento. Es decir, no puede primar en lo social simplemente el interés del lucro y de la acumulación de capital. Profesor, hablando de ello, ¿qué se entiende? Usted estaba mencionando que las empresas de énfasis social, ¿qué se entiende por este tipo de empresas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es? Lady, igualmente hoy este debate frente a la problemática que vivimos en nuestras sociedades, pues ha llevado a que se repiense, a que se plantee también cuál es el papel del empresario privado, cuál es su responsabilidad social, cuál es su responsabilidad con el entorno, con el medio ambiente, cuál es su responsabilidad con sus clientes, cuál es su responsabilidad con sus proveedores. Es decir, paulatinamente en las últimas décadas ha venido surgiendo un concepto que apunta a valorar y a mirar la responsabilidad social empresarial. Y efectivamente diversas empresas han venido haciendo una apuesta en este campo de responsabilidad social empresarial. Empresas con énfasis en lo social implica que también en el mundo empresarial privado hoy contamos con experiencias donde hay un compromiso y hay apuestas por su responsabilidad con el conjunto de la sociedad. Profesor, así que podríamos decir que esa relación que hay con el emprendedor común es esa responsabilidad que tiene para con la sociedad. Una empresa, lo importante hoy es que el emprendedor privado, el empresario privado, debe entender que no podemos tener una empresa sana en medio de una sociedad enferma. Si no hay un compromiso con lo social, si no hay un compromiso por mejorar ese entorno, tarde o temprana las empresas privadas se van a ver afectadas. Lo estamos viendo hoy en el marco de la actual crisis económica, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, la caída de mercados. Por lo tanto, el debate y la invitación a la empresarialidad privada hoy tiene un compromiso y una responsabilidad con la sociedad y debe aportar a su desarrollo y a su bienestar. Eso, de una u otra manera, también redunda en el desarrollo del mundo empresarial privado. ¿Usted quiere saber más acerca del emprendimiento social? Pues quédese con nosotros, ya volvemos. Cali, ciudad visible. Cali, ciudad visible. Desarrollo, Equidad, transparencia, respeto. seguridad, 30 minutos de información, investigación y análisis en temas de ciudad. inclusión, Progreso, movilidad, emprendimiento, honestidad. inversión social. Ciudad Visible, un magazine que progresa con la ciudad.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Panorama Empresarial estamos hablando del emprendimiento social, este que tiene como eje al ser humano y que, como lo mencionaba el profesor Harrison Martínez en el bloque anterior, no se puede tener una empresa sana en una sociedad enferma, así que todos estamos comprometidos con este tema social. Por eso ahora tenemos comunicación con la profesora Marlene Riascos. Ella es administradora de empresas, especialista en economía solidaria y docente de la Universidad del Valle. Profesora, bienvenida a Panorama Empresarial. Y ¿cómo se está manejando, cómo se está comportando la universidad acerca de este tema, acerca del emprendimiento social? Está jugando un papel absolutamente importante, dada, digamos, la relevancia del tema en este momento. Las universidades están generando conocimiento, están investigando acerca de esta problemática del emprendimiento social. Universidades como la Javeriana o la Universidad de los Andes en Bogotá están desarrollando investigación en términos de la necesidad de establecer una definición clara acerca de lo que realmente es el emprendimiento social, mirando experiencias dentro y fuera del país y sobre todo divulgando esos hallazgos, sobre todo entre la juventud, con el propósito de desarrollar cada vez más posibilidades de desarrollo de ideas emprendedoras que tengan alto componente de éxito económico y alto componente de énfasis social. Profesora, pensando en este tema y en lo que usted acaba de mencionar y la responsabilidad que tienen las universidades que están formando a los futuros empresarios y por supuesto muchos que van a tener énfasis social, ¿cuáles podríamos mencionar como amenazas, oportunidades y dificultades para el mismo, no solamente de la Universidad del Valle, sino en un contexto general? En términos de las oportunidades, muchas. Definitivamente es un tema que preocupa al mundo entero. Todos sabemos las dificultades sociales que se están presentando como consecuencia del capitalismo, esa separación, esa gran brecha entre poblaciones vulnerables o menos favorecidas y aquellos pues que pueden competir adecuadamente en este mercado globalizado. Eso implica que definitivamente iniciativas que propendan por mejorar las condiciones de estas poblaciones vulnerables pues tienen todas las posibilidades. Una de las mayores oportunidades es que se está fortaleciendo el emprendimiento social entre la gente joven, gente pues consciente en este mundo globalizado de las hambrunas, de las situaciones pues generadas por el cambio climático, en fin, toda clase de problemas que generan una serie de personas que cada vez son más y que están efectivamente en la necesidad de insertarse en ese mercado capitalista. Entonces la gente joven está trabajando en ese sentido. Esa es una de las mayores oportunidades, el deseo de los jóvenes de participar en el tema, el impulso de ONGs, organizaciones internacionales a nivel latinoamericano, a nivel de Europa, sobre todo Estados Unidos. Allí se están dando grandes oportunidades. Dentro de las amenazas, pues diría yo que uno de los principales problemas podría ser, digamos, la dificultad para definir específicamente qué es emprendimiento social. Y en ese sentido, pues se confunde con actividades de fundaciones, digamos, caritativas, fundaciones que, digamos, están orientadas al asistencialismo, que es otra rama bien distinta, y que desafortunadamente en algunos casos se dedican a utilizarlo, digamos, como cubierta, como fachada de actividades que son netamente comerciales. Entonces me parece que esa es una de las debilidades o de las amenazas más fuertes que puede tener el esquema en este momento. Profesora Riascos y profesor Martínez, ¿qué tal les parece si vemos otro caso que muestra cómo es el emprendimiento de énfasis social? En la asociación Los Gansos quieren hacer parte del cambio. Crean grupos de trabajo con un objetivo definido, orientando al mejoramiento del desarrollo personal, social y ambiental, promoviendo una sociedad más reflexiva, solidaria y responsable, que actúe bajo los principios del desarrollo humano sostenible. ¿Por qué Los Gansos? Pues resulta que nosotros tomamos nuestro nombre del vuelo de los gansos. Los gansos son aves que vuelan en forma de V. De esta manera, unidos reducen en un 70% el esfuerzo que deben hacer para volar, mucho más que si lo hicieran solos. Cuando el líder ganso se cansa, es sustituido por otro y este liderazgo pues
se va reemplazando para que todos puedan descansar. Cuando un ganso está enfermo o es herido, pues otro ganso lo acompaña hasta que se recupere y pueda venir al grupo otra vez. Entonces es un trabajo en equipo total, es parte de nuestra filosofía, trabajar juntos para lograr lo que queremos. Entonces hay muchísimos proyectos sociales en los que quisiéramos trabajar, pero ¿cómo sostenerlos? ¿Cómo hacerse sostenibles en el tiempo y hacer las cosas bien? Con la idea de que tengamos los recursos, de que los profesionales deben ser bien pagos, que debemos tener unas instalaciones adecuadas, que cuando estamos haciendo un programa de formación para jóvenes o para niños en poblaciones vulnerables, que de verdad tengan acceso a los mejores equipos, a las mejores instalaciones, a profesionales idóneos, que se respete su tiempo, que ellos puedan ver cómo funciona el mundo desde otra perspectiva. Pero entonces, ¿cómo funcionar? Entonces hay que buscar la manera de generar estos recursos. Y esto no es algo nuevo, hay nuevos paradigmas administrativos que nos lo dicen. Pensamos que en un medio como Colombia creeríamos que es hostil para hacer este tipo de proyectos, porque es difícil creer que se puede hacer empresa pensando en reinvertir en estos proyectos sociales y en ayudar a nuestro entorno. El proyecto Travesía es parte de nuestros programas sociales y lo que hacemos es brindar apoyo a organizaciones que se encargan de la inclusión y restitución de derechos en jóvenes. Entonces abrimos unas convocatorias y estas organizaciones nos envían a jóvenes donde nosotros, a través de un proceso pedagógico, les brindamos herramientas para que ellos se fortalezcan para su vida personal y para su vida productiva. ¿Cómo? A través del fortalecimiento de la confianza en sí mismos, de cómo construir mejores relaciones con los demás, cómo comunicarse mejor. Nosotros somos una empresa social. Desde esa experiencia nos damos cuenta que sí es posible ver la rentabilidad y la estructura empresarial como un medio más que como un fin exclusivamente. Entonces, desde esa experiencia hemos desarrollado una línea de trabajo en la cual buscamos acompañar a otras organizaciones para que implementen dentro de su gestión la responsabilidad social empresarial. Profesor, hablando de esa diversidad, ¿qué concepto puede referirnos acerca de ese tipo de emprendimiento social? Sí, efectivamente vemos una nueva experiencia que cabe dentro del campo de las empresas o emprendimientos sociales. Lady, los seres humanos a lo largo de nuestra historia y sobre todo en estos últimos siglos, producto del modelo social que adoptamos, este capitalismo que ha generado profundas desigualdades y exclusiones, también ha estado en búsquedas permanentes de cómo lograr una sociedad más equitativa, más justa. Y por lo tanto, en esas búsquedas se han generado diversas y múltiples experiencias del cómo hacerlo, lo que podríamos llamar diversas formas de hacer empresa social. Tal vez una de las que cabe en este campo, y ahora lo mencionaba la profesora, es el concepto de la llamada economía solidaria o economía de la solidaridad. ¿Cómo hacer economía fundamentados en principios solidarios? Y ahí encuentras tú expresiones como las formas asociativas del cooperativismo, ampliamente extendido en el mundo, formas empresariales, sociales como el mutualismo, incluso un gran campo de las llamadas ONGs, fundaciones, corporaciones, que cumplen no tanto una acción asistencialista, sino realmente un ejercicio económico, productivo, social, que genera excedentes, pero que cumplen un fin social. Vamos a continuar hablando con la profesora Marlene Riasgos, docente de la Universidad del Valle. Profesora, hablando de emprendimiento social y de empresas de énfasis social, ¿qué tanto se ha innovado en el tema de las universidades? Bien, efectivamente cuando estamos hablando de emprendimiento social, estamos hablando de innovación, porque normalmente a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados es a que las empresas están orientadas básicamente a generar utilidades y ganancias para sus propietarios y para otros grupos de interés. Y por otro camino bien diferente van aquellas organizaciones normalmente de caridad o de otra índole con el propósito de trabajar temas sociales. En el ámbito del emprendimiento social lo innovador es que justamente se están combinando los dos elementos. Una idea innovadora que pretende a través de un modelo de negocio solucionar un problema social. Entonces el reto es grande
pero definitivamente tiene que haber muchísima creatividad y muchísima innovación en el producto, en el modelo de servicio, en el esquema de financiación, en la forma como los clientes acceden a los productos, en fin, en cualquier parte del proceso de creación de la empresa. Tiene que haber innovación para poder que se den la conjugación de estos tres elementos. Entonces el modelo en sí mismo es totalmente innovador. Puede que no así los productos o los servicios que a través de estas empresas se generen, pero sí se necesita una alta dosis de creatividad para mirar cómo insertamos poblaciones vulnerables dentro de los negocios para lograr que ellos mejoren su calidad de vida y al mismo tiempo se generen utilidades. Es bastante interesante el tema con respecto a la innovación. Profesora, ¿qué tanto se está investigando y escribiendo acerca de este tema? Básicamente los esfuerzos están orientados hacia la definición del tema, del concepto. Siguen habiendo opiniones relacionadas con que se trata simplemente de ayudar a las personas vulnerables, a las personas que requieren, digamos, de ese apoyo. Pero el concepto debe ir más allá. Se relaciona con la creación de alto valor económico y simultáneamente alto valor social. Es decir, la iniciativa no puede quedar desequilibrada, tiene que tener ambos componentes en igual proporción, con el propósito de no hablar de asistencialismo, sino realmente de desarrollo. Que la empresa tampoco se vaya, digamos, al otro extremo y es esperar a obtener sus utilidades y hacer responsabilidad social con los, digamos, con los excedentes o con aquello que está en capacidad de donar, sino que desde el mismo proceso productivo, incluso a veces desde la misma constitución de la empresa, ella se genere con un propósito de mejorar una situación específica como el hambre, como la situación de colectivos vulnerables, como el desarrollo de ciertas regiones empobrecidas por diversas razones, en fin. Entonces se cambia, digamos, ese esquema y en ese sentido es hacia donde va orientada la investigación en este momento, cómo establecer un modelo que conjugue esas dos cosas de manera armónica y que pueda convertirse en una estrategia que se pueda replicar en otras zonas o en otros espacios. Entonces la investigación está orientada a definir, establecer qué casos efectivamente son emprendimiento social, cómo funciona el modelo y caracterizarlo y posteriormente poderlo replicar en otras regiones. Profesora, muchas gracias por haber estado con nosotros en Panorama Empresarial. Profesor, ¿puede una persona vivir de una empresa de énfasis social o esto es un contrasentido? No, los seres humanos desarrollamos actividades que requieren la generación de ingresos también para cubrir y satisfacer sus necesidades. Entonces no es un contrasentido de que el emprendedor social logre generar sus ingresos de su actividad. El problema fundamental es que esta actividad no es una acumulación individual a ultranza de los recursos, que es la gran diferencia con el accionista privado. Perfectamente, y precisamente lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida, incluyendo el mayor número de personas posible. Profesor, hablando de ese tema, ¿cuáles son los países que impulsan, que apoyan más este tipo de emprendimiento? Leidy, fíjate que lo paradójico del tema es que los países desarrollados han logrado valorar en gran medida la construcción de lo que algunos han denominado su capital social. Lo que hoy se debate en el mundo y en diversos países es que además de construir un capital empresarial, financiero, humano, también es necesario construir un capital social que está fundamentado en las relaciones sociales de los individuos, relaciones fundamentalmente de solidaridad, de confianza, de reciprocidad para hacer más equitativa la sociedad. Y por lo tanto en este marco del capital social y de su reproducción caben perfectamente o son una correa fundamental de desarrollo el emprendimiento y las empresas sociales. Paradójico, son los países de mayor desarrollo quienes han fortalecido y desarrollado ese capital social. Profesor Harrison Martínez, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Y a ustedes, gracias por haber estado conectados con Panorama Empresarial y con el canal universitario. Los esperamos en una próxima oportunidad.